Amigos, Dios los bendiga. Les habla Juan de Jesús Sánchez Aponte y les presento el siguiente devocional. Nada más agradable para el creyente del Evangelio que vivir la palabra de Dios conforme a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. El título del devocional se dice: dejemos de jugar a ser cristianos. Sí, dejemos de jugar a ser cristianos. Es un título que puede causar confrontación, pero que nos puede llevar a la reflexión sobre la manera en que vivimos el Evangelio como seguidores de Cristo. Sabemos muy bien que los creyentes vivimos en el mundo, pero como declara la palabra de Dios, no somos del mundo. Tenemos una esperanza en Cristo para cuando el Señor nos llame, estemos en su presencia, en paz, en gozo y en alegría por la eternidad. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Versículo 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, las codicias de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Lo anterior para ubicarnos en que ser cristiano es algo más que el hecho de congregarnos y asistir de manera regular. Vamos a hacer lectura del texto de Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13, que es el fundamento bíblico que he tomado para compartir con ustedes el siguiente devocional de hoy, día domingo. Dice Juan, capítulo 1, versículos 10 y 13. Versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Versículo 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y versículo 13. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dispongamos nuestro corazón delante de Dios y oremos. Señor del cielo y de la tierra, reconocemos tu grandeza, reconocemos que eres el único Dios verdadero, y reconocemos que por el amor en Cristo Jesús nos liberó de la maldición del pecado, y por la sangre derramada en la cruz en Cristo, Él nos ha dado la salvación cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando creemos en su obra redentora y cuando llevamos una vida conforme a las Sagradas Escrituras. Señor, te damos la gloria a ti y te pedimos que esta palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes para que sea plantada, germine y dé mucho fruto para toda la iglesia, para todo aquel que Dios tiene elegido para formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Retomo el texto leído anteriormente. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Jesucristo es la luz, y esa luz ya estaba antes de la creación del mundo. Y esa luz ha estado durante toda la historia de la humanidad, y esa luz se reflejó en la cruz para darnos la libertad en un nuevo nacimiento espiritual, en una vida conforme lo ordena la Santa Palabra. A pesar de que el mundo fue creado por medio de Jesucristo, sus mismos paisanos
no lo reconocieron. Saduceos y fariseos, por su codicia, por su avaricia, lo rechazaron. Pero Cristo no solamente es la luz del mundo, sino todo lo contrario. Lo rechazaron porque era la luz, porque era Dios hecho hombre, porque vino a rechazar el legalismo, el religiosismo y todas esas cosas que no están en las Sagradas Escrituras. El pueblo que Dios había elegido para acoger a todas las naciones. El que había elegido Dios para ser el pueblo de Israel, la cabeza de la humanidad, que a través de ellos llegarían muchas naciones, pero no lo recibieron, ni creyeron en él por su codicia y su avaricia. Por muchos siglos, el pueblo de Israel deseaba la venida del Mesías, la luz del mundo, pero cuando se hace manifiesta la luz, lo rechazan. Pero una vez vino la luz, por el pecado no lo reconocieron. ¿Quiénes? Los mismos judíos, en su mayoría. No le recibieron. Por eso Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7 dice: algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Qué contrastes de la vida, amigo oyente. Siglos los judíos esperando al Mesías. Siglos añorando la presencia del Hijo de Dios entre ellos. Y cuando Jesús, el Mesías, Cristo el ungido, se presenta delante de ellos, lo rechazan, lo odian y buscan las maquinaciones para llevarlo a la cruz. Hoy podemos estar en la misma actitud de los saduceos y de los fariseos y de quienes rechazaron a Jesús. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Tenemos a disposición muchas enseñanzas de grandes maestros. Tenemos el acompañamiento en la formación de grandes maestros de la palabra para orientarnos y seguir el único camino que es Cristo, la verdad y la vida. Pero por los contrastes de nuestra humanidad y de nuestra pecaminosidad, preferimos seguir evangelios falsos, doctrinas sacadas fuera de contexto de la palabra de Dios, algunas enseñanzas que indican únicamente motivación o algunos caminos que por más bonitos y adornados con muchas cosas nos parecen agradables, pero que no es el verdadero camino, sino que es camino que nos lleva a no entender las Sagradas Escrituras tal como fueron inspiradas y reveladas por Dios. Versículo 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Es la condición de nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Cuando tenemos a nuestra disposición grandes maestros de la palabra y nos redarguyen, invitándonos al arrepentimiento, a la convicción de pecado, a que entendamos que el cristianismo es una forma de tener en su totalidad la presencia de Cristo en nuestros corazones, pero que por nuestra religiosidad optamos por irnos a otro camino y estamos en un lugar donde no son los nuestros. Es decir, no son nuestros hermanos en la fe. No es el Evangelio, no es Cristo el centro, sino que el centro de una motivación puede ser algunas necesidades, algunos recursos para poder vivir una vida en un estado de necesidades humanas distinta a la única necesidad humana que podemos tener, que es el Evangelio de Cristo, Cristo nuestro Señor y Salvador. Esa es la única necesidad que hoy necesitamos los creyentes del Evangelio, tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente y hacer la voluntad de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Amigo, el ministerio público de Jesús fue rechazado por los suyos, es decir, por los fariseos y saduceos. No porque no conocieran las promesas dadas por la ley, sí conocían la ley y conocían la manifestación de los profetas en su palabra, sino que lo rechazaron
porque ellos vivían un religiosismo, un legalismo, y que ese religiosismo y ese legalismo cegó totalmente la mente de estos y endureció su corazón, y por eso lo rechazaron. Isaías, en el capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Versículo 10. Haz insensible el corazón de este pueblo. Embota tus oídos y cierra sus ojos. Acá el profeta ya estaba indicando cómo el legalismo, el religiosismo, el formalismo ciega nuestros ojos, encierra nuestro corazón y lo endurece, y no está atento, apresto a percibir las grandes verdades de la palabra de Dios. Y aquí llegamos al versículo 12, amigo oyente, que considero es el centro de este devocional. Dice el versículo 12 del primer capítulo del Evangelio de Juan: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Reitero el texto: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas renacen espiritualmente, renacemos espiritualmente y recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. Y lo recibimos a través de nuestro Señor y Salvador por amor del Padre. Este nuevo nacimiento nos cambia de adentro hacia afuera, primero nuestras convicciones y luego nuestro testimonio, reacondicionando nuestras actitudes, es decir, transformando nuestras actitudes, renovando nuestros deseos, que son los deseos de Dios y no los deseos del mundo, y también reacondicionando motivos para tener nuestras actuaciones delante de Dios conforme a su voluntad. El nuevo nacimiento hace que físicamente y en forma permanente permanezcamos en la familia de Dios. Somos apartados porque hemos sido regenerados, porque llevamos una vida en Cristo, porque tenemos un nacimiento espiritual. Y entonces, de esa manera, apartados para ser hijos de Dios para el reino, formamos parte de la familia de Dios. Este nuevo comienzo está a disposición de todo aquel que recibe y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. El comienzo de la vida espiritual en Cristo, el comienzo de una vida regenerada, el comienzo de una vida conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Vamos a examinar 4 aspectos fundamentales del texto leído anteriormente. 1. Mas a cuantos lo recibieron, dice el texto, y debemos entender, amigo oyente, que no es una formalidad o no es un formalismo. No es decir, ya recibí a Jesús, gloria a Dios. Bueno, hay que así proclamarlo, pero hay que proclamarlo con convicción de entender qué significa recibir a Cristo. El que va por primera vez a una denominación, amigo oyente, de eso somos testigos, pues allí la denominación le hace repetir una oración y el pueblo, la iglesia, ora por él. También recibe algunas instrucciones normativas para el bautismo y se da ese acto hermoso del bautismo y se le exhorta que no deje de congregarse. Y esto no es que esté mal. Es algo muy bonito que recordamos, pero hay algo más que esto, amigo oyente, para ser hijo de Dios, para llevar una vida en Cristo y para la salvación. Hay algo más que estos recibimientos o estos formalismos. Mire, Juan en el capítulo 13, versículo 20 dice: en verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Expliquemos un poco en qué consiste recibir a Jesús. Recibimos a Jesús cuando nosotros tenemos la convicción de pecado y por tener esa convicción de pecado nos arrepentimos delante de Dios. Y ese arrepentimiento delante de Dios por medio de Jesucristo
reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que por nuestros mismos esfuerzos no podemos tener la salvación en Cristo. Reconocemos que por nuestra formalidad, nuestro cumplimiento en algunas cosas que no están en las Sagradas Escrituras, pero que es deber de todo cristiano, como sería, por ejemplo, estar en forma permanente en servicio en la denominación, pues estos elementos, cuando nosotros reconocemos que no son suficientes para la salvación, vamos a llevar una vida recibiendo al Señor no en formalismos, no en cumplimientos de un horario, no en cumplimientos de unas órdenes, sino que vamos a reconocer que recibir a Jesús implica que tú, hermano, que éramos pecadores, no pecamos más. Premeditadamente, permanentemente, porque ya tenemos la convicción de pecado. Recibir a Jesús es recibir su palabra conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme está escrita en las Sagradas Escrituras, y entenderla sin sacar textos del contexto para poder entender cuál es el mensaje sin contaminarlo, sin leudarlo, sin interpretarlo de acuerdo a nuestras convicciones emocionales. Recibir a Jesús significa llevar una vida permanente de estudio de la palabra de Dios, examinando la palabra inspirada y revelada por Dios, no la que se le ocurra al predicador decir, sino examinando que esa palabra que el predicador pronuncia sea la verdadera palabra que Dios inspiró y que se los dio en revelación a los escritores de la palabra de Dios. Eso significa recibir a Jesús. Significa que nosotros como creyentes del Evangelio llevamos una vida permanente en oración. En oración, que es hablar con Dios. Pero que esa oración, que es hablar con Dios, que se produce por medio de palabras, esas palabras sean conforme a la voluntad de Dios, es decir, conforme están escritas en la Biblia. No podemos hacer una oración producto de nuestras emociones, de nuestra imaginación. No, la oración es conforme a la palabra de Dios para que la oración sea buena y eficaz. Debemos hacer, amigo oyente, permanentemente nuestros devocionales. Todos los días debemos apartar un tiempo para poder examinar la palabra, orar con la palabra en la mano y así reconocer la grandeza de Dios, darle la gloria a Dios y reconocer que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Recibir a Jesús significa todos los días darle la gloria a Él, darle la alabanza a Él, solo a Él. Significa alabarlo con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes, con la palabra de Dios. Recibir a Jesús significa llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y todos los días, en primer lugar, tener a Cristo el centro de nuestra vida, el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras palabras, el centro de nuestra manifestación en todas las cosas que Dios nos ha mandado en la gran comisión que nos ha encomendado en un ministerio de una gran misión: proclamar la palabra de Dios, defender la palabra de Dios. Segundo término o palabra que hay en el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice allá, a los que creen en su nombre. Anteriormente veíamos los que lo recibieron. Y en segundo lugar vamos a ver los que creen. Amigo, no es una operación mental. Creer en Dios no es algo racional, no es de argumentos, no es de sensibilidades únicamente, no es de imaginación, no es de gran alocución, no es de grandes palabras elocuentes. No, amigo oyente, creer en Jesús es, en primer lugar, someternos a su señorío, someternos a su voluntad, someternos a su palabra que es verdad. Creer en Jesús es
que tú, amigo oyente, te despejas de todo pensamiento racional y te ubicas en el centro del cristianismo, que es Cristo, para reconocer en primer lugar su obra salvífica, dada en la cruz. Que en tu mente el creer se tenga lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es tener en todo su ser, en su mente, en su corazón, que Cristo murió por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de todo el mundo. Y todo aquel que cree es que en verdad Cristo dio su vida por liberarnos de las maldiciones del mundo, por darnos una vida nueva y por mantenernos firmes y fieles en los mandatos de Dios. Creer en Jesucristo es entender que el poder de la palabra de Dios lo levantó de la sepultura y que la resurrección le dio toda la gloria a Dios, toda la gloria al Hijo, toda la gloria al Espíritu Santo, porque es el poder de la palabra de Dios encarnada, que es Cristo, y que esa palabra encarnada está en todas las sagradas escrituras para poderla nosotros captar, entender, vivir, compartir, practicar y hacerla propia de nuestra manera de vida. Creer en Cristo es tener claro y convicción de que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y esperando el fin de los tiempos para venir por su iglesia, nosotros que vamos a formar y que formamos parte de ella. Creer es que Cristo es nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó por el poder de la palabra de Dios, que por la soberanía del Padre está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por su iglesia, y que un día vendrá en gloria y majestad por su iglesia para estar nosotros, creyentes del Evangelio, también a la diestra del Padre por la eternidad. Amigo oyente, creer no es algo conceptual que tengo que aprenderme de memoria. Creer es humillarnos delante de Dios por medio de Cristo y hacer su santa voluntad. Éxodo 3:15 nos ayuda a entender cómo es creer en nuestro Señor y Salvador. Dice Éxodo 3:15, este es mi nombre, eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Es decir, yo soy el que soy, dice el Padre Celestial. Es Cristo nuestro Señor, único Salvador. Es estar en la presencia de Él conforme a su voluntad y es el único que nos lleva a los pies del Todopoderoso por su obra salvífica para todas las generaciones. En este contexto, amigo oyente, la frase creer significa creer que Jesús es el Verbo hecho carne, que es la vida que nos dio nueva vida, que es la luz que alumbra el camino, que es Cristo para llevarnos a la eternidad, y que es el ungido, el Hijo de Dios, venido a la tierra para dar su vida por nosotros pecadores. El aspecto 3 que habla el versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Miren, el derecho que adquirimos de ser hijos de Dios es por gracia, es decir, un regalo inmerecido. Y esa gracia inmerecida que nos dio el Padre por medio de su Hijo en la cruz es lo que nos lleva a ser hijos de Dios. No por nuestros méritos, no por nuestras obras materiales, no por nuestras fuerzas o nuestros créditos, no por nuestros títulos, no por nuestra sabiduría humana. No, es solo por gracia de Dios. Cuando lo recibimos a Él, como expliqué, cuando creemos en Él, como se indicó, y no por los méritos humanos, y no porque consideramos que soy buena gente y que por eso voy a adquirir la salvación. No, señores. No, hermanos. No es así. Es porque lo recibió como Señor y Salvador. Es porque cree como Señor y Salvador. Es que esos dos, recibirlo y creer,
nos acredita ser hijos de Dios, no por nuestros esfuerzos, sino por gracia, regalo inmerecido por su misericordia que es amor y que Él, en su soberanía, en su voluntad, en su gracia, nos llama a ser hijos de Dios. Reiteramos del texto anterior, les dio potestad indica la autorización legítima para tener nosotros la posición de hijos de Dios por gracia. Ninguno de nosotros es por naturaleza un creyente. No, es por la naturaleza del Padre en sus atributos en el Hijo que por su muerte nos dio la libertad en Cristo. Porque nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa somos hijos de la ira más bien y estamos en condenación si no recibimos a Jesús, si no creemos en Jesús como Salvador nuestro para ser hijos de Dios. Y como cuarto punto de este versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, ser hijo de Dios es la regeneración con el nuevo nacimiento. Nosotros hacíamos X pecados, ya no lo hacemos porque tenemos convicción de pecado y porque sabemos que tenemos ya una nueva naturaleza y que esa naturaleza es la que guía nuestra fortaleza espiritual, la palabra, la oración, la gloria a Dios, y eso es lo que nos mantiene nosotros en un nuevo nacimiento, es decir, regenerados, una nueva naturaleza espiritual, y santificados, es decir, un proceso de crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Es seguir continuamente con el estudio de la palabra de Dios, con la oración conforme a la palabra de Dios, de darle la gloria solo a Dios por su misericordia, amor y amor. Reforcemos lo anterior indicando lo que dice Romanos 8:14. Dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amigo, nosotros somos regenerados, somos hijos de Dios, somos apartados para el reino por la guía del Espíritu Santo, no por la guía de una voluntad humana, por la guía del Espíritu Santo que está en su palabra en toda la extensión de la Escritura. Y también dice en el versículo 13, esto no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este versículo 13, amigo oyente, del capítulo 1 del Evangelio de Juan, nos deja claro a qué, cómo, por qué y para qué el nacimiento en Cristo. Porque Pablo dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Recapitulemos, es que nosotros nacemos, experimentamos el nuevo nacimiento no por una voluntad humana. No nacemos por una voluntad humana, sino nacemos por la gracia y la misericordia y la gracia de Dios manifestada en Cristo. Y no nacemos por una voluntad humana porque nadie tiene el poder de la palabra de Dios, el poder de Dios y el poder de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo del Padre, el Espíritu Santo de Cristo, que es uno solo, el Espíritu Santo, ese Espíritu maravilloso, grande de Dios, es el que nos lleva a redimirnos del pecado y a estar en una vida conforme a la voluntad de Dios. Digamos por último que nosotros que somos engendrados por voluntad humana, debemos entender que ante todo hemos sido engendrados por el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento espiritual no es de voluntad humana, o sea, no es un nacimiento físico, sino es un nacimiento espiritual dado por el Padre en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Tampoco el nuevo nacimiento es voluntad de hombres. Entendamos esto, no es por mi predicador, por su predicador, no, es por lo que él predicó en nombre de la palabra de Dios. O sea, que es por el poder de la palabra de Dios y no por el poder de la palabra del predicador. Tampoco es el nacimiento un esfuerzo de un hombre determinado. No es por el esfuerzo humano. El nuevo nacimiento es por la voluntad y la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Es un don, es un regalo inmerecido que nos ha dado Dios para tener una vida nueva en Cristo.
En Juan 4:13 dice, en efecto, no fue por mediante la ley o por medio de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Es decir, porque nuestra fe en Cristo, que lo recibimos, que creemos en Él, que somos hijos de Dios, que no es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, que no es por mérito humano, sino que es por la gracia de Dios, es que nosotros somos hijos de Dios. Amigo oyente, por último, para cerrar este punto número 4, digamos que nuestra vida espiritual, nuestra vida en justicia en Dios, no es una recompensa por un esfuerzo individual. El nuevo nacimiento se fundamenta en una relación con Cristo. No es un logro individual o personal, pero sin embargo, esta relación proviene de la potestad de Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Dios hecho hombre, así lo dice Romanos 1:4 y 14:6. Los que confían en Él nacen de Dios, lo que significa que recibimos nueva vida espiritual y eterna. Recapitulemos los 4 puntos para ser hijos de Dios. 1. Mas a cuantos lo recibieron, no es una formalidad solamente, sino es vivir permanentemente en Cristo. Segundo, a los que creen en su nombre, no es una operación mental de argumentos o disensiones racionales. Es creer que Jesucristo es el único Señor y Salvador. 3. Con estos 2 aspectos fundamentales anteriores, Dios nos dio la potestad, nos dio el derecho de ser hijos de Dios cuando lo recibimos, cuando creemos en Él. No es una fuerza, ni menos un mérito humano. Es la gracia de Dios que nos ha dado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y por último, reiteremos, amigo oyente, como punto 4, ser hijos de Dios es llevar una vida nueva en Cristo, ser regenerados, de que si pecábamos ya odiamos ese pecado anterior. Es un nacimiento espiritual, es un apartados para el reino de Dios mediante un proceso de santificación permanente hasta que el Señor nos llame. Y toda esa regeneración, todo ese crecimiento espiritual, toda esa fortaleza espiritual la recibimos de estudiar las Sagradas Escrituras y entenderlas y percibir el mensaje de salvación, de la oración permanente conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, de tener ese espíritu de conciencia de que hemos nacido de nuevo y llevamos una vida apartados, es decir, santos, en santificación para nuestro crecimiento espiritual. Y por último, amigo oyente, reitero el versículo que tomé como base para este devocional. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amigo oyente, Dios los bendiga, el Señor los guarde y el Señor nos dé fortaleza por medio de la palabra de Dios, de Cristo nuestro Señor y Salvador y de la guía del Espíritu Santo para ser verdaderos hijos de Dios y dar fruto en abundancia, tal como lo ordena Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Dios los bendiga.